permaneció en la morgue de un hospital hasta el pasado 4 de junio de 2012. Casi 18 meses después, sin autopsia y sin esclarecimiento de lo sucedido, los restos del joven saharaui fueron sepultados en la violencia y el engaño, sin autorización de la familia, a quienes se les pretende negar con este gesto el derecho de aquellos que no han sido sino víctimas en carne propia de la violencia brutal sin sentido de un Estado opresor e ilegítimo. Una nueva forma de hacerle morir, una vez más sepultando con su cuerpo la verdad sobre su muerte tantas veces negada. El 14 de agosto de 2011, la tierra del Sáhara Occidental acogía el cuerpo de Sidi Ahmed Abdelwahab Dunbar, fallecido en su lucha por conseguir justicia y verdad para su hijo. Said Dunbar seguirá siendo una referencia y un símbolo pese a quienes desde la impunidad hayan querido enterrar su dolor sepultando su cuerpo y silenciando su recuerdo. Un sacrificio que por desgracia no ha sido el último y que ha continuado hasta la tortura y muerte de Hamdi Tarfawi el pasado 31 de mayo de 2012. Hace escasos días fue estrangulado y descuartizado, su cadáver fue encontrado cortado en pedazos. Hamdi se encontraba desaparecido desde el 18 de mayo de 2012. Igual que ocurrió con Said Dunbar, la familia de Hamdi Tarfawi no acepta enterrar a su hijo y quiere que se realice una autopsia y se esclarezca lo sucedido. El pasado 1 de junio, el saharaui comenzó una huelga de hambre indefinida en las inmediaciones de la Embajada de Marruecos en Madrid. Con ella exige un juicio justo o la liberación para los presos saharauis que fueron encarcelados tras el brutal desmantelamiento del campamento de Mizid en diciembre de 2010. No es posible que la comunidad internacional siga ignorando por más tiempo el absoluto desprecio a los derechos más elementales que ejerce de forma cotidiana en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos sin que se haga responsable de su silencio culposo. La actitud valiente y decidida de los familiares no puede quedar sin respuesta, ni su derecho a que los responsables de las muertes de sus parientes sean juzgados adecuadamente. Ignorado, no nos hagamos cómplices de esos asesinos. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis del Estado Español, la Asociación Juvenil de Desperteyu, denuncian estos hechos y llaman a la sociedad en su conjunto a adoptar una digna actitud de denuncia y rechazo ante semejantes actitudes desde la honradez y la solidaridad, y exige de nuestras autoridades y de los dirigentes de la comunidad internacional una posición decidida en defensa de la justicia y el respeto escrupuloso de los derechos de los ciudadanos saharauis y del mundo. Del mismo modo, exigimos al gobierno español responsable legal de todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental, al ser reconocido el mismo Estado español por la legalidad internacional como potencia administradora del territorio, a que presione por todos los medios diplomáticos posibles al Estado marroquí para que se cumplan estas exigencias. No olvidamos a Ainhoa, Enrique y Rosela, secuestrados el 23 de octubre de 2011 en Rabul. Basta de opresión, basta de ocupación ilegal. ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva el Sáhara libre!